o bueno, a expresiones que puedan acercarse. Vamos a charlar con Manuel Zunino, ustedes lo conocen, es consultor político, integrante de Proyección Consultores. Hay una nueva encuesta de la consultora que es bien interesante como para charlar un poco acerca de esto. Manuel, ¿cómo andás? Marcos Cittadini aquí junto a mis compañeros y compañeras, te saludamos en la 10. ¿Qué haces, Marcos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí estaba mirando algunos números, veo que empieza a caer. En realidad yo te lo digo así, vos decime si está bien o hay que revisar un poco esta afirmación. Que Santoro se mantiene primero y que empieza a caerse un poco los penatos y eso, por supuesto, beneficia a Adorni. ¿Está bien este planteo a partir de los números que ustedes publicaron o hay más cosas para decir? Mira, en realidad Los Penatos viene creciendo desde que arrancó la campaña, pero viene creciendo a un ritmo mediano o lento. Ajá. Y no llega a alcanzar, por lo menos por ahora, a Adorni. Tenemos a Los Penatos en tercer lugar, cerca de Adorni, cerca de 3 puntos de distancia los separan, pero Los Penatos, una candidata poco conocida, incluso para los porteños, que todavía está intentando instalarse, incluso a 7 días de la elección. Recorre canales como Mauricio Macri, está muy cerca del expresidente, pero fue creciendo, fue de a poquito consolidando el voto de la marca PRO, que en la ciudad hoy sigue siendo más alto que lo que ella misma mide. Le quedan pocos días para ver si puede hacer una elección mejor de lo que por ahora da en las encuestas. Claro, ahí tengo pregunta que, digo, por fuera de la encuesta, que ahora en todo caso lo charlamos, pero es, Macri suma, sigue sumando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, más allá de lo que pase a nivel país, en la ciudad, Macri es alguien que le suma a su candidato, ¿no? Sí, Marcos, alguien que suma. Yo te doy un dato de una encuesta anterior que hicimos hace menos de un mes, medio un juego, una hipótesis. Medimos a Mauricio Macri contra Milei, y Mauricio Macri le gana a Milei en la Ciudad de Buenos Aires, para que tengas un parámetro. O sea, es una figura representativa dentro de una parte claramente de los porteños que vos definiste como el voto de derecha. Claro. Si querés, que puedo coincidir. Dentro de ese universo, Mauricio Macri tiene un peso significativo y por eso es tan importante para Los Penatos estar al lado de él. Claro. Yo planteaba esto de que se juega la interna de derecha en la ciudad, porque si no uno no puede entender cómo hay diputados nacionales, gente muy útil. Digo, Silvia Los Penatos hay que ver si termina siendo, ella promete que no, pero si termina siendo una candidatura que finalmente después no se plasma en una banca en la legislatura, porque ha sido muy útil no solo para el macrismo, sino para la Libertad de Avanza en la Cámara de Diputados, pero el propio Leandro Santoro es diputado nacional, está Horacio Rodríguez Larreta, que fue precandidato a presidente. ¿Cuánto se juegan cada fuerza en esta elección que viene el próximo 18? Te diría en términos simbólicos y en términos prácticos también, ¿no? Sí, creo que principalmente en términos simbólicos. Lo que le importa a todo el mundo, a la política, digamos, porteña y nacional, que está disputando en la Ciudad de Buenos Aires, esta paso, como dijiste, de la derecha, o esta posibilidad de que Leandro Santoro gane en la ciudad, en un territorio adverso, difícil para él en las últimas elecciones. Todo se juega mucho, hay que ver qué resultado se da, porque hoy también hay mucha incertidumbre. De los 3 candidatos que nombramos, cualquiera puede ganar. Estadísticamente está dentro de las posibilidades que cualquiera pueda ganar. Se va a definir en los últimos días el voto de los porteños. Fue una campaña con poco clima también, eso no ayudó mucho a que podamos ver con claridad las encuestas, o que la gente vaya elaborando el voto anticipadamente. Me parece que se va a definir en los próximos días y se juega mucho. Vos lo dijiste muy claro en la introducción, es una campaña atípica porque es una campaña de legisladores para elegir, si querés, a los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, para los que viven en un municipio parte del país, pero donde hay candidatos de una talla mucho más superior a esa posición. Creo que se terminó nacionalizando, sobre todo del lado de la derecha. Podemos pensar que hoy están compitiendo a ver quién es más antikirchnerista. Me parece que ahí se puso el eje de la campaña, de kirchnerismo versus antikirchnerismo, tanto para Los Penatos como para Adorni, y se están peleando por eso. Hasta la semana pasada, hasta el último estudio que teníamos, Adorni representaba mejor al antikirchnerismo, pero hay que ver qué pasa con todo lo que sucedió con Ficha Limpia y Los Penatos, a ver si tiene algún impacto. Nosotros en este momento estamos midiendo y lo vamos a saber jueves o viernes, que ahí creo que va a haber más claridad respecto a lo que puede pasar el domingo. Manuel, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico te saluda. ¿Qué hace, Nico? Te pregunto, porque también parte del análisis, y esto lo vinculo ya con las elecciones y lo que dejó el domingo electoral de ayer, es que le está al oficialismo yendo
con una performance mejor de lo que se esperaba, incluso en algunas ciudades importantes, ¿no? O capitales, como el caso de Salta, como el caso de Rosario. Entonces, hoy escuché que estaban queriendo como plantear algún tipo de incógnita de cara al domingo acá. ¿Vos a qué crees que corresponde eso, al margen de que todavía nada indica eso en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que se consolidó un poco la Libertad Avanza respecto a las elecciones pasadas, y es cierto que hizo una buena elección, por ejemplo, en Salta, pero también relativizaría ese éxito porque si comparamos los votos que sacó el candidato libertario con los votos que sacó Milei en 2023 en la misma ciudad, perdió 60.000 votos, o sacó 60.000 votos menos, en términos porcentuales un 10% menos. O sea, me parece que hay que relativizar los resultados provinciales y no forzar tanto su lectura nacional, porque en general los habitantes de cualquier provincia de nuestro país que nos están escuchando pensaron su voto principalmente en la definición de liderazgos provinciales, de sus problemas locales, aunque también es cierto que, y cierro con esto, que la Libertad Avanza como sello algo le está aportando a esos candidatos. Es como pasó en la época del macrismo, que eran como lo nuevo, y entonces la gente que se ubica en ese espectro ideológico termina eligiéndolos un poco por el sello, pero no terminan de consolidar lo que sacó Milei. Los candidatos de Milei miden menos que lo que midió Milei o que lo que sacó Milei en 2023. Claro, Manu, entiendo que estás en Jujuy, con lo cual tuviste una mirada acerca de estas elecciones de las que estamos hablando ahora. ¿Por qué en Jujuy, en Salta, el peronismo le fue tan mal? Porque fue dividido, creo que esa es la principal respuesta, porque a lo largo de este último año un poco conocí el y vi que hay muchísima desorganización dentro del peronismo, muchas tensiones, falta de liderazgo claro. Creo que es por lo menos un llamado de alerta para el peronismo en otros territorios, que si va dividido pierde, que las tensiones permanentes generan después déficit en términos electorales, y bueno, veremos si el peronismo hace una lectura tanto de Salta como de Jujuy, que me parece que indicaron eso claramente, y podemos agregar también el caso de Chaco. Claro. Ahí te pregunto, digo, porque hay mucho, por supuesto, mucha convicción previa que después se acomoda al resultado en función de lo que necesita. Entonces algunos te dicen, mira, hicieron la intervención en Salta y en Jujuy, fue muy ambacéntrica y por ese motivo terminamos perdiendo las elecciones. Y otros te dicen, no, en realidad buena parte de los dirigentes del PJ en una provincia y en la otra se estaban entregando o a la Libertad Avanza o a los oficialismos provinciales, y lo que se está haciendo es tratar de acomodar eso para que haya un peronismo verdaderamente representativo que lleva tiempo, aun cuando perdés las elecciones. Vos que estás ahí, ¿qué ves de estos procesos? Yo veo las dos cosas, Marco. Primero, el ambacentrismo es un problema desde la mirada de cualquier dirigente del interior del país o militante del interior del país. Les molesta un poco el ambacentrismo, les molesta que se tomen decisiones muy lejos de su territorio, pero también es cierto que en estas provincias los conflictos internos del peronismo eran previos a la intervención del PJ. Claro. Me parece que había muchísimo nivel de conflicto, muy difícil de ordenar, dirigentes que se movían de filas o dirigentes que se movieron de filas después también. Creo que las dos cosas son ciertas. Bien. La falta de una mirada federal y conflictos que son muy duros en todas las provincias. Lo último, para cerrar por donde empezamos, vos decías que están ahora en este momento encuestando y que el jueves van a tener seguramente datos de las últimas horas de efectivamente los impactos, por ejemplo, del caso de la caída de Ficha Limpia. Por tu intuición, no te voy a pedir un número porque para eso el jueves nos enteramos, pero quiero decir, por tu intuición, ¿este tipo de cosas impactan o no impactan? Creo que impactan relativamente o en términos mínimos, pero en una campaña tan cerrada, donde cualquiera puede ganar, como le decía antes, y donde además el voto se está concentrando en los 3 primeros candidatos. Estamos viendo que todo el resto de los 14 candidatos restantes, de los 17, están esos votantes que antes los veíamos en otras opciones, están yendo hacia los 3 principales, y en ese escenario tan ajustado, tan cortito, 1 punto, 2 puntos pueden hacer una diferencia enorme, así que por eso hay que tener mucha precaución cuando uno dice el dato de una encuesta o cuando lee una encuesta, porque está muy abierto. Manu, gracias, un abrazo grandote. Abrazo para ustedes. Manuel Zunino, consultor político, integrante de Proyección Consultores. Charlamos acerca de